este momento los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profes, a nuestra cita semanal con la cultura, como los trata la vida, Susana, Humberto y Rafa. Hola, buenos días. Bueno, muy bien, contenta de verlos aquí de nuevo. Así que, bueno, vamos a tener una mañana, creo que muy interesante. Buenos días a todos los escuchas y a ustedes también, compañeros. Igual contento de estar aquí una semana más. Bueno, como siempre, trayéndole lo mejor de la cultura contemporánea venezolana y sus alrededores, traemos a una joven traficante de 15 años que nos va a hablar sobre sus actividades con las artes visuales. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, a Susana Benco, a Humberto Ortiz, a Álvaro Mata, a Rafael Castillo Zapata, al Minuto con las Artes. De verdad que, bueno, muy agradecida porque soy seguidora del programa, así que me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y compartir esta mañana. Y gracias por lo de quinceañera. Bueno, esta voz de quinceañera que la audiencia acaba de escuchar sin saber quién es, bueno, debemos presentarla formalmente, ¿verdad? Ileana Ramírez, señora gestora cultural e investigadora de artes, la tenemos esta mañana con nosotros. Bueno, una abogada egresada de la Universidad Católica, pero bueno, cuya afinidad con la cultura visual y las artes la ha llevado a desarrollar una extensa carrera profesional en la escena del arte, que últimamente está dando mucho de qué hablar entre nosotros y ya veremos por qué. Ileana Ramírez es directora y fundadora de Tráfico Visual, una plataforma referencial que se creó en 2009 y que dirige de forma independiente. Esta plataforma, Tráfico Visual, se dedica a la difusión de contenidos vinculados al arte contemporáneo y la escena cultural venezolana y latinoamericana. Ileana ha trabajado como directora de programas de la Fundación Cisneros en Caracas, fue coordinadora de programación en el Centro de Arte Los Galpones, coordinadora de exposiciones en la Sala Mendoza, hasta que recientemente asumió la dirección de la Fundación Sala Mendoza en Caracas, de lo que también conversaremos esta mañana. Vamos a darle el turno a Humberto, quien va a comenzar con un primer planteamiento para nuestra invitada. Sí, bienvenida, Ileana. Es un inmenso honor que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Yo quería como plantearte, yo te conozco por Tráfico Visual y en las redes, siempre metida en las redes. Sé que tu labor siempre, tu interés por lo que leí y busqué, siempre tu interés es realmente mantener una memoria como activa sobre el hacer cultural venezolano, sobre las artes plásticas básicamente, sobre el arte contemporáneo. Todos tus trabajos giran alrededor de la promoción y la difusión y el registro, sobre todo el registro, que es importante, del arte venezolano, del arte contemporáneo venezolano. A mí sé que eres una experta en redes, una experta en las cosas, y preguntarte a ti cualquier consejo de cómo mantenernos en redes creo que puede ser importante, pero no voy a ir por ahí. Mi pregunta, lo que yo quiero preguntarte, ok, vale, estamos en las redes, estamos abiertos a las redes. ¿Cómo guardar la memoria en las redes? ¿Cómo hacemos con eso? Todo no se va a una nube que no se sabe dónde está, todo no se pierde en una cosa abstracta, no hay una manera en que
termina diluyéndose en el pasado. ¿Cómo asentar la memoria de lo que está pasando actualmente en Venezuela o en el mundo entero? ¿Cómo asentar eso? ¿Qué hay que hacer para asentar claramente la memoria? Porque las conversaciones, las charlas, todo se diluye, se va perdiendo, se pasa y la gente lo mira y puede ser que agarre cierta forma, pero se pierde. O sea, ¿de qué hablamos hace 3 años en una conferencia tal? No sé dónde conseguirlo ahora, no sé cómo registrar las exposiciones, que ya los catálogos ni existen en Venezuela. Gracias Humberto, gracias Álvaro por esa presentación. Yo siempre guardo el título de grado, pero él sale. Me gradué en el 2002, un año súper complicado para el país bueno, el contexto político y social. Y bueno, no es sorpresa, seguimos en, esa, en esas contingencias y seguimos en ese proceso. Y por eso mismo surge esa inquietud. Bueno, yo me gradúo, inmediatamente yo doy un giro y debo admitir que no me gustaba la carrera, no me sentía afín con lo que me gradué, recibí mi título y cumplí con todos mis requisitos académicos, pero honestamente ya yo tenía otras expectativas, ¿no? Profesionales, y empecé a indagar, incursionar y bueno, empecé en el mundo del arte y ahí me quedé. Y ahí han pasado más de 20 años en ese proceso. No saquemos muchas cuentas, pero hablando de este tema de la memoria y de cómo asentarla y cómo guardarla y cómo... eso es un problema muy grande y de eso han escrito muchos autores, el mal del archivo. Y siempre está la discusión y vale la pena archivar y vale la pena. Una cosa también es la memoria, otra cosa es el archivo y después también se podrían hacer muchas diferencias sobre eso. Pero claro, y el proyecto de tráfico visual surge en esa preocupación de, a medida que yo estaba ya involucrada en el mundo del arte, en la gestión, observar que, bueno, se estaban cerrando periódicos, cada vez era más difícil divulgar la información o se le estaba dando más prioridad a ciertos temas en, bueno, en el país y la cultura, el papel literario o algunos diarios o el Cuerpo Cel Nacional o cualquier página cultural quedaba cada vez más delgada, más relegada, iba ya como diluyéndose, como dices tú, desapareciendo. Y bueno, empezó también, era una época del furor de los medios digitales. Entonces, empezó también a migrar, ¿no? La información y como, bueno, un rescate, como un salvavidas para Venezuela, y no es secreto para nadie que también nosotros tenemos acceso a la información a través inclusive de las redes sociales, pero en esos comienzos de esa década del 2000 no teníamos esas redes sociales hasta el momento. Eh, entonces yo creo que algo muy importante es seguir como lo que ustedes están haciendo ahorita, hablar, conversar, establecer diálogo. Yo creo que esa memoria, el archivo de la palabra o la memoria oral es indispensable porque eso se va transmitiendo y es lo que a mí me hizo aprender mucho también, buscar información, ser muy curiosa más allá no sé, de documentales que sacaban los cuadernos Lagobén o estas instituciones que todavía hacían como algunos documentales y ver personajes tan emblemáticos con un micrófono, bueno, ni hablar de Margarita D'Amico o personas que estaban muy, sí, muy deseosas, ¿no? De conocer, de ir más allá de simplemente la obra de arte o un texto, sino escuchar la voz del artista, escuchar la voz del curador y ver qué hay más allá del arte. Y entonces, por supuesto, es cómo retener eso en el tiempo, cómo almacenarlo, Entonces, bueno, hemos ido evolucionando en los repositorios que tenemos ya. No podemos hablar, bueno, de libros, papeles, pero todo eso también hay procesos de digitalización, de archivo, muchos discos duros, pero yo creo que nada está garantizado, ni la nube,
ni el CD, porque también hablamos de obsolescencia programada, hablamos de que los artefactos también tienen un tiempo de vida y entonces siempre está esa incertidumbre, esa angustia de qué va a pasar con eso. Puedes hacer respaldo 1, respaldo 2, respaldo 3. Entonces, bueno, de ahí también surge un poco la idea de la página web. Algo lanzarlo de manera muy abierta, muy directa y en mi caso, enfocarme en el arte contemporáneo venezolano, no solo ya en Venezuela, por supuesto, en el país, sino que también el proyecto ha ido creciendo con la transformación de la escena cultural y de todo lo que ha tenido que ver con la migración. Entonces ya no solamente hablamos de arte en el país, sino de arte de todos los artistas venezolanos y los investigadores que están todos dispersos, ¿no? En el mundo. Entonces, que Tráfico Visual fuera un aglutinador, un imán de todas esas voces, de todos esos relatos, de todas esas aproximaciones, ha sido como también una tarea de, bueno, que ha tenido que ser muy disciplinada, pero el hecho también de trabajar en el medio, involucrarme directamente y de alguna forma conocer a Susana y a Rafael y ahora a Humberto, siempre en la gestión, siempre en la producción, eso ha sido también clave, ¿no? Para entender más allá y no simplemente poner una reseña o escribir una nota de prensa, sino comprender más allá el valor y la importancia de lo que es lo que está pasando en el arte venezolano. Sí, te voy a hacer una pregunta porque se me vino ahorita pensando. Sí, hay una cosa que es importante que tú has hecho en Tráfico Visual y que creo que es importante como dejarlo bien claro. El trabajo del arte no es sencillamente reproducir las obras de arte que se han hecho. Es todo un trabajo de investigación. Un artista que no sea investigador o un investigador que no se involucre directamente con el arte son dos sitios como muy unidos, que creo que en Tráfico Visual es muy claro ese sentido, ¿no? Y voy entonces a una segunda preocupación que yo tengo, que es el papel de la crítica, o es que esa palabra es muy fea, yo sé que la palabra crítica es muy fea, pero el papel del análisis reflexivo sobre el arte es un trabajo que hay que indagar a profundidad y que creo que Tráfico Visual lo intenta hacer, lo ha intentado hacer hasta ahora, ¿no? Un trabajo que es el verdadero trabajo crítico, ¿no? Como profundizar y hacer de esas reflexiones también algo llevadero a la gente, a todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso a eso. No es solamente promocionar al artista, como a veces pareciera que fuera. No se trata solo de promocionar a un artista o a dos artistas para que vendan mucho. Que ojalá que todos lo hicieran, pero si no es algo como un poco más, digo yo, no sé. Sí, en ese tema es muy importante y fue algo que desde el comienzo para mí era como una de de las características que yo quería que tuviera la plataforma. Yo lo imaginaba, bueno, eso término plataforma suena demasiado vago, y es como medio antipática, pero era que no fuera un blog porque estaban surgiendo los blogs personales y yo no quería tener una voz solamente mía. Y sentía que también tenía que aprender mucho, ¿no? Era de repente muy atrevido emitir un comentario o decir algo, sino que allí se conjugaran muchas personas especializadas y de verdad críticas. Yo tuve la suerte que cuando arranqué estaba trabajando en los galpones bueno, me relacioné mucho con Félix Suazo, con Jesús Fuenmayor, y fueron dos personas, bueno, cruciales para darme el empujón y darle también un perfil, ¿no? Un perfil también muy agudo, muy crítico y por supuesto con mi visión propia de lo que yo quería que fuera la página, pero ellos fueron muy generosos en empezar a compartir, a escribir desde la página sobre, bueno, por supuesto, sobre lo que ellos entendían, comprendían y lo que querían trabajar, abordar. Era también un momento de transformación de políticas culturales. En ese momento Jesús Fuenmayor era director del Periférico Caracas Arte Contemporáneo, el Centro de Arte de los Galpones, y Félix era el coordinador también de exposiciones y curador. Y por supuesto, Periférico Caracas representaba en ese momento, estamos hablando 2007, 2008, bueno, 2005, antes, bueno, un lugar que representa el desplazamiento
¿no? De la cultura, sobre todo en las artes, de ese eje que todos conocíamos en la Plaza de los Museos, todo eso, hubo un desplazamiento también de los curadores, de los investigadores, a la periferia, a otro lugar no reconocido en la ciudad. Y ahí formaba parte y ahí se empezaron a hacer proyectos, discusiones, conversaciones. Entonces, para mí eso era muy interesante porque ahí estaba pasando algo y yo quería congelarlo, no congelarlo en el tiempo, pero documentarlo. Y para mí era, bueno, sí, muy, a pesar de que tenía un equipo muy básico y todo, pero ellos creyeron en mí y me dijeron, dale, adelante, vamos a grabar. ¿Quieres grabar esto? Empecé a entrevistar a los artistas que estaban en ese ambiente. Recuerdo que la primera entrevista que hice así como en cámara fue a Subon Lee. Ella tenía una exposición individual en oficina número 1 y es muy tímida, artista, bueno, muy talentosa y increíble, pero bueno, como muy tímida. Y yo también, y estaba viendo el otro día la grabación y bueno, súper movida, todo como medio atropellado, pero ahí está. Y bueno, eso ha sido un aprendizaje para mí también en un medio. No soy periodista, respeto mucho el trabajo del periodista, respeto también el formato de entrevista, que sé que tiene bueno, tiene una metodología, ¿no? Pero es lo que a mí me ha permitido ir, conocer más allá y saber qué está pasando bueno, qué quieren, qué desean, cuáles son los problemas que abundan en este medio. Entonces, bueno, sí, creo que me dispersé un poco en las preguntas de Humberto, pero hablando de lo de la crítica y lo de tanto Félix como Jesús fueron muy valiosos en su aporte, porque eso le permitió dar un perfil a la página también de de dar de hacer unos comentarios y apuntar las circunstancias, ¿no? Situar también el arte que se estaba produciendo en el momento en un contexto también, bueno, bastante complejo del país. Entonces, eso se fue trasladando allí y fue dándole también como pie a vamos a decir, como un corte editorial que de repente también ha estado sujeto a críticas, porque a veces se dice, bueno, porque no está esto, pero esa es la idea, que le dé un perfil propio y autónomo y que sea libre de expresión, sobre todo, bueno, en estos tiempos que estamos como más sometidos a decir lo que debemos decir y no lo que realmente queremos. Entonces, para eso sí, y siempre también en la búsqueda, inclusive revisando textos anteriores, revistas, publicaciones que se dieron en su momento o impresas, y que tal vez también hacían señalamientos que para mí era pertinente, yo los digitalizaba y los montaba. Entonces, eso también permitió para estudiantes, para investigadores, que resultara, bueno, un lugar, una fuente de información para en nuestras circunstancias donde a veces es muy complicado o ir a la biblioteca o no está disponible o simplemente no tenemos, como dices tú, dónde recurrir. Yo aplaudo los proyectos que también han surgido y se han mantenido y por lo menos, y ustedes que recientemente hicieron esta magnífica publicación, bueno, wow, eso es una tarea de verdad admirable porque vamos a decir, estos formatos a veces no son tan accesibles. Entonces, bueno, a veces uno va de lo digital a lo impreso, de lo impreso a lo digital, pero en ese vaivén es la idea, ¿no? Y ahorita tenemos que siempre trabajar en paralelo, no descartar ninguna forma de comunicación porque es lo que nos pide la actualidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y ahora estás en la sala Mendoza, vamos a ver. Susana, quiero que Susana quiera Sí, hablar. no, yo ando con esta idea, es que además yo siento que Tráfico Visual ha sido pionero de llevar en vivo las situaciones, los eventos, los testimonios en el momento en que se daba y que la gente a distancia podía acceder, que era algo en aquel entonces Sí, impensable, era impensable. Y bueno, yo creo que en eso
de ese momento donde se filmaba la situación al tráfico visual que tenemos ahora, es prácticamente una revista con secciones. Es complejo. Y yo me imagino que ya no es nada más el streaming, que no sé si estás continuando en ello, no lo sé, pero, pero el trabajo de editar tanto material es un trabajo a tiempo completo. O sea, realmente me quedo admirada y me pregunto cómo haces teniendo tanta actividad también, porque aparte de eso, has tenido que coordinar eh, exposiciones, coordinar seminarios, en fin, todo lo que, los sitios donde tú has trabajado, en las diversas instituciones en que has estado. Sí, Bien. hablando del en vivo, bueno, eso fue algo como muy, fue inédito, podría decir, porque en ese momento no teníamos ni el Periscope de Twitter. Estamos hablando de 2009, todavía estaba comenzando Facebook, teníamos el Skype, que era como antes del Zoom, pero Sí. esta modalidad, yo alucinaba, tal vez sea algo allí que está detrás de ser corresponsal, qué sé yo, pero yo decía, pero podemos transmitir en vivo un evento de arte, porque el deporte, porque la moda. Y bueno, ahí descubrí como una aplicación bastante precaria y empecé a hacer pruebas, y en algún momento lo pudimos hacer, de hecho ya en los galpones, era la visita del fotógrafo Martin Park, que bueno, que tuvo una asistencia impresionante, todos los fotógrafos, todos los artistas de Caracas estaban allí, y yo me senté al lado, el señor no entendía qué estaba haciendo yo, y yo me senté al lado con mi computadora y empecé a grabar. Y yo tenía el BlackBerry del momento y me comunicaba, era con una hermana, y yo le decía, ¿me ves? ¿Me oyes? Sí, pero ahí quedaba, ¿no? Y bueno, por supuesto, las personas que organizaban eso allí no entendían nada. ¿Qué estás haciendo? Y nunca la gente que iba a hablar, y tal vez me pasó con ustedes también en algún momento, con Rafael, con Susana, y yo me sentaba y les decía, ¿quién es esta niña? Está ahí. Yo estaba grabando. Y resulta que empezó a unirse gente, a colegas venezolanos que se han ido del país, y ellos también estaban, francamente, emocionados, se armaban debates en los chats para hablar de arte, y en vivo y en directo. Y de esa forma, bueno, me empezaron a llamar de instituciones, de embajadas, queremos grabar en vivo, como si yo fuera un canal de televisión. Y me parecía espectacular, ¿sabes? Que yo era con mi computadora chiquita, y así se empezaron a armar unos archivos, bueno, muy extensos, y la gente de repente decía, lo vamos a ver por tráfico. Y Mm. bueno, y Rafael me llamaba tráfico. Y la gente me llamaba tráfico, la gente no sabía mi nombre. Eso me parecía, bueno, a mí me gustaba porque sentía que entonces todo estaba como teniendo un sentido, ¿no? Y bueno, en ese tiempo yo editaba los materiales, después los montaba en YouTube. YouTube solo te permitía 15 minutos, entonces había que cortar, seguir. Había un trabajo, hay un trabajo muy arduo, pero como esto ha sido una iniciativa que yo le he llevado de forma, vamos a decir, muy personal, con ayuda, como he dicho, de colaboradores y por las generaciones, ya son 15 años, entonces siempre, bueno, hay nuevos investigadores, hay gente que se acerca, hay nuevas inquietudes, entonces, bueno, vamos inventando y vamos creando nuevas secciones o conferencias o programas, y así vamos desarrollando ya toda una actividad que va trascendido, y no es solamente ser un testigo de grabar y documentar un momento, sino también ya tomar un rol un poco más activo en la escena, proponiendo, bueno, proyectos, coordinando con otras personas, y sí, como arriesgándonos un poco más para darle más ritmo o aportar algo en lo que estamos viviendo como escena cultural, que a veces parece un poco más, tiene sus idas y sus venidas,
¿no? Tiene su, pero creo que, bueno, y ahora está en un buen momento, a pesar de, bueno, de los pocos recursos, de las limitaciones, pero creo que el trabajo colaborativo ha permitido que surjan, que siempre haya nuevas, sí, nuevos proyectos, nuevas ideas para seguir pensando, sobre todo pensar desde el arte, que creo que es lo que nos convoca aquí. Estupendo. Ujú. Bien, bueno, vamos a pensar nosotros durante los 3 minutos de la pausa musical, si nos dejan las dos canciones que escogió nuestra entrevistada de hoy, ya nos va a contar el porqué de esta escogencia al regreso. Pero bueno, creo que los títulos son bastante sugerentes. Las dos piezas son Techo de la Ballena y la segunda es Cruz 10 is Dead. Esto forma parte del proyecto Historiografía Marginal del Arte Venezolano. Luego escucharemos más suavemente los compromisos comerciales de la emisora y regresamos con Ileana en nuestra conversación. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado, bueno, estos dos bombazos, Techo de la Ballena y Cruz 10 is Dead, del proyecto Historiografía Marginal del Arte Venezolano, y continuamos nuestra conversación con Ileana Ramírez. Rafa, vas a hilar fino, supongo, después de estas piezas. Adelante. Bueno, sí, es muy tentador sacarle partido a estas dos bombas que acaban de sonar, gracias además a un proyecto que resulta bastante sospechoso en el corazón de la academia. Recuerden ustedes que somos la academia en su radio y esta es como una bomba, ha dinamitado nuestra solemnidad y nuestra manera de abordar el arte, porque decretar la muerte de Cruz Diez es algo impactante en el contexto de la academia contemporánea, sobre todo en la consideración que tiene Cruz Diez en el panorama de la historia de la pintura contemporánea o de las artes visuales contemporáneos en Venezuela, y grandes críticos y grandes curadores, bueno, han puesto en el pedestal más alto a Cruz Diez como un representante de lo moderno en Venezuela. Y bueno, esta bomba dinamita un poco ese pedestal, lo desestructura, pero eso nos hace pensar en esa historiografía marginal del arte venezolano. Hay gente que está en este momento en eso. Después nos vas a hablar qué es ese proyecto, porque hace poquito escuchamos a Torrivila en la Sala Mendoza, en su visita que hizo recientemente, que estaba también escribiendo desde la academia contra la academia o tratando de desplazar el centro de la academia en los espacios tradicionales para sacarlos a espacios menos convencionales como el performance, hacer academia fuera de las instituciones académicas, fuera del museo inclusive, ¿verdad? Visitando universidades, haciendo actividades en escenarios que no son las instituciones tradicionales. Entonces hay un problema interesante que se está moviendo algo interesante en el plano de lo periférico y de lo marginal. Y el libro de Torrivila que comencé a leer, que tuvo la amabilidad de regalarme, El Círculo de la Rosa, ya empecé a oler un poco por dónde iría esa historiografía marginal del arte contemporáneo, que es precisamente ver lo que el arte oficial no vio, la historiografía oficial no ha visto. La historiografía oficial mira por los lentes del cinetismo, por ejemplo, o del arte abstracto. Y tenemos a críticos importantísimos que miran por esa lente y que seguramente no son capaces de apreciar esa otra actividad artística que tráfico visual sí expone. Y bueno, ustedes son personas polémicas y de cuidado. Ahora, ¿cómo una quinceañera como tú, que escucha estas canciones en vez de oír un preludio de Chopin o una canción de Modesta Bor, escucha este heavy metal antiartístico que mata a Cruz 10 o qué sé yo, se burla de Gego o pasa algo con el Techo de la Ballena? Todo eso me parece riquísimo. ¿Cómo una persona como tú entra a formar parte de una de las instituciones como es la Sala Mendoza? Bueno, la Sala Mendoza no es extraña para mí porque yo comencé mis primeras experiencias profesionales en la Sala Mendoza en la Andrés Bello.
Entonces, ahí hubo un camino que inicié en cómo era el sistema de trabajo, cómo era desenvolverme en un lugar con tantas dinámicas, con tanto, sí, con una programación tan activa. Eso para mí forma parte también de ese proceso de formación. Y bueno, hay que preguntarle a los directivos también por qué me llamaron. Pero yo pienso que desde este proyecto de historiografía marginal del arte venezolano, que bueno, está conformado por artistas también muy reconocidos, em, que me permito mencionar, como Iván Candeo, Luis Arroyo, Federico Valles A, Rodrigo Figueroa, también acompañados por Gerardo Rojas, Luis Poleo y colaboradores como también José Miguel del Pozo, en su momento hasta Alfred Benimoser, Débora Castillo. O sea, ha habido también un acompañamiento alrededor de amigos que se sentaban a hablar y a discutir y a debatir qué está pasando con el arte venezolano. Y eso es una conversación que se ha mantenido en las últimas décadas, sobre todo mirando alrededor. Pero esto no es una novedad, porque vamos a decir que en su momento, así como estaba el techo de la ballena o en su momento los disidentes, pero llevarlo a este formato, vamos a decir, punk, donde se escriben las letras de historias no contadas o vamos a decir un poco más alejadas de lo que es el relato oficial. Esa era la idea, con un tono de humor, con un tono muy crítico también, pero es un proyecto entre amigos y de una preocupación. Sobre todo, sí, como una cierta angustia, y es de poner el dedo en esa llaga, que Cruz 10 ha muerto, ciertamente. Ahora, en el discurso del arte venezolano o de nuestra contemporaneidad, tal vez estén surgiendo estas nuevas otras lecturas, ¿no? Por ejemplo, Torrevilla estuvo en la Sala Mendoza y lo invitamos no solo a presentar su libro, sino también a dar unas palabras, un breve discurso en el acto de entrega del título de los diplomados de arte contemporáneo y arte contemporáneo latinoamericano, donde Humberto Ortiz es uno de los coordinadores. Y entonces es buscar en eso que está un poco o desfasado, como dices tú, del eje, pero realmente no sé qué, ya en estos momentos considerar qué es el tema central del arte o qué es lo que está desfasado. Eso es también una gran interrogante, ¿no? Porque entonces es dónde vamos a dar la prioridad, dónde está el foco. Los referentes sí se han estado moviendo, porque estamos en una sociedad muy fragmentada y en el arte venezolano ha pasado eso. Los núcleos o las instituciones también se han ido moviendo mucho, se han ido, a veces están más concurridas, otras veces tienen más actividad, y yo creo que hay sobre todo un trabajo de micro, no quiero pronunciar esa palabra, de micro colaboración, por no decir otra, que no me gusta, pero de pequeños grupos, satélites. Ya no podemos tener ni siquiera sedes, por eso es que tal vez Torrevilla se concentra en la plaza cubierta, que me parece maravilloso, y se cita una cantidad de personas, o se va a la Católica, porque podríamos preguntarnos quién es el director de arte o la directora de la escuela de arte. No sabemos. O sea, ha habido muchos cambios institucionales, pero eso no nos condiciona. Entonces hay una especie de rebeldía, o no sé si rebeldía, pero de una inquietud y algo muy, muy interno de seguirnos moviendo, de seguirnos organizando y de seguir realizando, o sea, o dando nuestros propios relatos del momento, que por supuesto tienen una referencia, y él hablaba de la historia del arte no se ha escrito. Tal vez sea una provocación, porque ciertamente él escribe un libro a partir de unos hechos históricos en el arte,
que esa es la historia oficial, que siempre podemos ver desde otro lugar, desde otras aristas, ciertamente. Entonces, bueno, tráfico visual ha sido un poco también, ha crecido en ese proceso de, por ejemplo, de historiografía, acompañando eso que tal vez no está en el tapete, que no está sobre la mesa, que no está en la primera plana o que no está en el algoritmo. Y a mí, que ahorita hablamos de algoritmo como si fuera la primera plana, pero en ese caso creo que es donde, por lo menos a mí me parece que está lo más importante. Y es donde me gusta más darle impulso, o del artista que está en Portugal, pero que tiene 7 años sin venir aquí. Allí es donde creo que hay algo que decir, hay algo importante que hablar. O del artista que está recuerdo que hicimos un proyecto y estaba un artista en un pueblo en Chile y lo grabamos y él estaba en un cuarto reducido. Ahí es donde yo quería escuchar qué tenía que decir ese artista. Entonces, claro, en este momento hablar de diáspora y de migración y de todos estos temas que nos, bueno, que están en la noticia y de los 9 millones de inmigrantes, sí, pero más de eso es esa voz individual de sacarla como de ese conjunto. Allí es donde se están formando esos nuevos relatos de la historia, del arte, en este caso. Claro. Entonces, creo que por supuesto, esos son como unos guiños de, y bueno, que nos perdonen los académicos, que nos perdonen los Te críticos. perdonamos, te perdonamos. Bueno, no voy a pedir misericordia tampoco. Te Pero, perdonamos, no te pero preocupes. bueno, es un poco, sí, es una respuesta, ¿no? Es una reacción bueno, a ciertos dictámenes que se han dado y porque tampoco, porque a falta de recursos y entonces tampoco ven, no, las publicaciones se hacen más escasas. Qué logro que Torrivilla nos traiga un libro ya impreso, ¿no? Sabemos lo titánico que es el trabajo editorial aquí en Venezuela y son tareas por hacer y son tareas, en el caso, bueno, la misma Susana, de la curaduría, de la investigación y de la crítica, cómo reunir, cómo asentar todas las reflexiones que se van dando a partir de, bueno, de estos momentos que está viviendo Venezuela en el arte contemporáneo o en las artes visuales. Claro, claro. Bueno, yo creo que ahora tus jefes en la Sala Mendoza estarán más ¿Verdad? tranquilos. Y No, parece que eligieron bien a la nueva directora, por lo que Bueno, acabas. este ya es un trabajo, por supuesto, tiene otras características. Por supuesto, bueno, de mi parte siempre habrá eh, una manera de trabajar, unos intereses en el sentido de cuál es esa sensibilidad que yo tengo con respecto a las propuestas, a los artistas, pero bueno, muy consciente también de la dimensión, de la importancia de la institución, una institución que ya se acerca a 70 años de actividad continua e ininterrumpida. Eso es increíble en un país como el nuestro y Mm. que, bueno, que sigue trabajando, sigue proponiendo también proyectos, una diversidad también en el sentido de las alianzas, el trabajo conjunto es indispensable y cómo hacer de ese espacio que tiene una escala maravillosa, que es grande, pero también es grande en ser, bueno, sensibles, ¿no? A los discursos, los nuevos lenguajes que se plantean a través del Premio Mendoza, a través de la programación expositiva, del centro documental, que tiene un acervo tan importante, y por eso en estos días teníamos el encuentro a propósito de la exposición que se inaugura el próximo 11 de julio sobre los 11 videos al Reina Sofía. Y Ariel Jiménez, que es una donación del archivo de la fotografía urbana al Museo Reina Sofía en Madrid, y en el cual Ariel Jiménez también es curador y fue director de la Sala Mendoza y fue el gran, bueno, el gran impulsor de lo que es el centro documental y de la primera colección de videoarte. Entonces, bueno, son hechos que hay que valorar mucho y que hay que, bueno, que hay que disfrutar
difundir y hacer conocer en las nuevas generaciones de que hablando de memoria y hablando de acervo y hablando de archivo, allí hay uno valiosísimo que está abierto y disponible para todas las personas que quieran investigar, que quieran conocer más sobre la historia reciente del arte en Venezuela. Tenemos una programación ahora en la Sala Mendoza que arranca el 11 de julio Ahí y, empezaré. y está bastante cargada de exposiciones y de propuestas. Entonces, yo creo que es un buen momento, como bien indicas tú, de invitarlos a acercarse. Es distante, pero no es tan distante como uno piensa que es, ¿no? El hecho, ojo, que esté dentro de una universidad, a mí me parece, es un reto, es un desafío, sobre todo por las carreras que se dictan en este lugar, pero aún así siempre surge, yo me apego mucho a las posibilidades, ¿no? A algo siempre nuevo que pueda surgir. Y a partir de ahí vamos creando y experimentando. Entonces sí, es un reto tener una población estudiantil que parece lejana, pero cuando uno menos espera, están dentro de la sala. Tenemos el gran apoyo de la misma institución educativa, por ejemplo, en el programa que estamos dando en estos momentos, que es un seminario, taller, con el apoyo de la Embajada de España y el programa Acerca, nos han facilitado las aulas y toda la infraestructura. Es un programa que es, habla de la tecnología, de la nueva tecnología en cuanto a lo que son estas nuevas herramientas, ¿no? Es el laboratorio de arte digital que comenzó la semana pasada en las aulas de la Universidad Metropolitana y va a continuar esta semana ya con la visita de un invitado especial desde España que está especializado en estos temas, abierto para todo público de forma gratuita y esa es una gran oportunidad para tanto los estudiantes como para todo el público que, rompan ese cerco de la distancia. Ahora hay muchas facilidades con todas las aplicaciones que tenemos a la mano y con un transporte que también facilita el acceso para poder entonces darle movimiento y darle oportunidad a esa oferta educativa que, como mencioné, que también comprende los diplomados, que nos los certifica, los valida la universidad. Entonces, yo creo que esa alianza, estar cerca de un lugar donde se está dando el conocimiento, están los estudiantes, quieren aprender, eso hay allí como una posibilidad de crecimiento, tanto para la sala como para los profesores, las escuelas. Entonces, las escuelas de las facultades. Entonces, por eso quería mencionar que estamos en pleno desarrollo de estas jornadas que continúan el martes, ya para cuando tengamos este programa, tal vez, pero el 11 de julio, ya voy a decir otro mes, el 11 de julio, es importante porque ese día termina la jornada de este seminario con José Manuel Guevara, que viene de Valencia, España, especializado en video gaming, especializado en modelado 3D, en todo lo que es realidad virtual, temas que a lo mejor nos parecen un poco alejados y un poco como extraños, pero los tenemos en nuestra cotidianidad. Y ahorita como estamos conectados así, eso está funcionando. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener la inauguración de varias exposiciones, comenzando con la librería, dos exposiciones, una de Javier Grajales y Lucimar Torrealba, dos muestras de artes gráficas, y luego la que mencioné sobre los 11 videos que dona el archivo al Reina Sofía, y podremos apreciarlos allí, obras desde Carlos Castillo, Iván Candeo, Débora Castillo, Diana López, Leonardo Almao, Manuel Eduardo Aranguren, Marco Temoche,
si se me escapa uno, bueno, que me disculpen, pero tenemos una gran variedad y apreciar lo que es el videoarte en Venezuela en sus distintas generaciones y formatos. También Oscar Molinari. Entonces, hablando también de obras y de referencias también históricas, ¿no? De lo que está en el eje y lo que está en la periferia. Y a lo mejor en ese momento estaba en la periferia, pero ahora está en el eje y está en una colección de un museo importantísimo. Ya en mezanina, no quería dejar mencionar también las exposiciones de fotografías del Segundo Visionado, que es también una alianza con el Archivo de la Fotografía Urbana, con una serie de Miguel Hurtado y de Andrés Sinetar. Ya más cercano a lo que es el street art y lo que es la imagen urbana, el ambiente, el medio underground que vivimos en ciudades como Berlín o Caracas. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para reunirnos, para seguir debatiendo, para seguir lanzando bombazos desde la Sala Mendoza, a partir de las 4 de la tarde. Súper suculento ese menú que nos tiene preparado en la Sala Mendoza, bueno, con energías renovadas, gracias a quien, bueno, la capitanea ahora desde la dirección. Agradecidísimos nosotros, Ileana, desde Un Minuto con las Artes, por habernos acompañado esta mañana. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación a todos y a todos los escuchas. Un placer tenerte con nosotros, Ileana. Sí, Bienvenida a casa. aprendimos mucho en muy poco tiempo. Has Sí, señor. revolucionado nuestra Todo lo que academia. nos ha dado a la cabeza es bastante a pensar. Bueno, y todo lo mejor en esta nueva etapa para ti. Muchas gracias, de verdad. Buenísimo. Bueno, cuento con ustedes también. Siempre bienvenidos en la Gracias. sala. Por Gracias a todos. supuesto, gracias, con gusto.